Seguimos estudiando sobre una fe en acción. En la Biblia hay muchos ejemplos de lo que no se debe hacer. Durante la historia del pueblo de Dios hubo reyes que no agradaron al Señor. El más famoso que recordamos, así es el rey Saúl, al punto que el Señor le pesaba haberlo puesto por rey. ¿Dónde falló o en qué falló? Quiero tomar lectura de una cita. Dice el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, versículo 11. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Él se volvió contra Dios. Esta es una de las grandes fallas. Fue su decisión, incluso nunca aceptó que David fuera rey y que pueda suplirlo en el trono. Y no cumplió las palabras del Señor. ¿Qué combinación? Se volvió contra Dios y no cumplió las palabras. Entonces, este tema es serio, que si bien no somos reyes, pero no por esto estamos llamados a negar la obediencia o no cumplir con la palabra del Señor. Hasta este punto ya vimos a un rey malo y aprendemos de él que en su historia, en su reinado, duró muy poco, no trascendió. Falló Saúl, pero también tenemos ejemplos de hombres que tomaron el reto de parte de Dios y que fueron bendecidos durante su reinado. Y hoy vamos a conocer a este siervo de Dios llamado Josías. Miren, ahí en este reinado se centra en el segundo libro de Crónicas, capítulos 34 y 35. Hoy vamos a tomar algunas citas para poder aprender de este rey que sin duda trajo mucha bendición al pueblo. Miren lo que dice segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versículo 1. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Su nombre significa el Señor sana. Es muy bonito pensar en esto, porque en la antigüedad el nombre de la persona definía su personalidad. Por ejemplo, en algún momento el Señor nombró a un lugar Mara porque las aguas eran amargas. Por el tema de Josías, su significado es que el Señor sana. Versículo 2 de este capítulo 34. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A diferencia de Saúl, este hombre hizo lo recto ante Dios y además anduvo en los caminos. Entonces, esto lo hizo parte de lo que es la historia del pueblo de Dios. A diferencia de su padre, Josías llegó a ser un buen rey de Judá y reinó durante 31 años en el trono entre el año 640 y el 609 antes de Jesucristo. Josías buscó la sanidad de su pueblo. Esta fue la gran tarea de este rey. Ahí en los versículos 3 en adelante hasta el versículo 7, mire lo que hizo. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol, que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Miren qué hermosos pasajes. Y hay 3 acciones de parte de Josías. En primer lugar, buscó al Señor. En segundo lugar, limpió a Judá de los dioses ajenos. Y el tercero, volvió a Jerusalén. Esto es una buena forma de iniciar.
Y fíjense, tenía 12 años, era él muy joven. Para nosotros esto significa iniciar bien, iniciar con Dios. Muchos deseamos cambios, que los resultados cambien, que sean diferentes, pero muchas veces es sin Dios. Muchas veces es apartado de Él, y a través de esta historia de la vida de Josías vemos que no importa la edad, él era casi un niño, pero lo más importante es que Dios estaba con Josías, hermanos. Entonces, él se fortalecía en el Señor, en la comunión con Él. Luego de hacer esto, limpió a su pueblo. Esto es apartarnos del pecado. ¿Te das cuenta que aunque han pasado los años, aunque aprendamos de un rey de la antigüedad, vemos que hoy sigue siendo el mismo propósito de nuestro Dios: apartarnos del pecado, de aquellas cosas que nos hacen daño, y eso es dejarlas, simplemente dejarlas, incluso borrar esos contactos, incluso ya no volver a comprar eso que nos hace tanto daño. Pero también la Biblia nos dice que volvió a Jerusalén, donde nunca debieron de haber salido. Por la desobediencia, el Señor ocupó 2 exilios, y por eso utilizó al profeta Isaías, al profeta Jeremías, para hablarle a su pueblo y traer esperanza a esas naciones. A veces muchos de nosotros regresamos a la iglesia, pero ya venimos mal, en una situación triste, con muchos dolores, convencidos que el haberse alejado de la iglesia fue una mala decisión. Aquí vemos cómo Josías regresa a Jerusalén, al lugar ahí de los padres, al lugar de sus abuelos, al lugar donde Dios había establecido esta nación. Entonces, también tenemos que entender, en segundo lugar, que anduvo en los caminos de David, su padre. Dicen los versículos 8, 34:8, a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Asán, hijo de Azalia, y a Masías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. O sea, 8 años, 12 años, y ahorita vemos que a los 18 años él empieza a hacer grandes proezas, grandes trabajos, grandes proyectos a través de la comunión con Dios. El versículo 19 nos dice: luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Entonces, Josías no solamente se centró en hacer lo correcto, sino que buscó la palabra. Vemos ahí en la lectura del capítulo 34 cómo algunos teólogos dicen que pudieron rescatar las enseñanzas de los libros de Deuteronomio, y eso fue escuchado y leído por todo el pueblo. Entonces, al escuchar Josías cómo el Señor hablaba fuertemente a la desobediencia, cómo el Señor acusaba y señalaba el pecado, Josías lo que hace es arrepentirse y rasga sus vestiduras como una señal de arrepentimiento. Hermanos, esto es lo que provoca la palabra de nuestro Dios. Más adelante vemos de los versículos 29 al 33 lo siguiente: entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Versículo 33, y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios.
No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. ¡Qué historia tan bella! Entonces, ¿qué hizo Josías? Ya estaba en su reinado, estaba en la cúspide, entonces los reúne, hace un pacto junto con el pueblo de caminar con Dios, quitó todas las abominaciones, purificó al pueblo, y mientras este pueblo fue dirigido por Josías, ellos fueron parte de la bendición de nuestro Dios. Entonces, un hombre que caminó con Dios, un hombre que estuvo dispuesto a agradar al Señor. Entonces, veamos, hermanos, que la edad no es ningún impedimento. También en el capítulo 35 hay dos cosas que sobresalieron en la vida de este rey. Quiero citarlas. Versículo 1. Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Versículo 18. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta. Ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. Qué hermosa cita. Entonces, él limpia, él purifica, quita y derrumba todos los ídolos que estaban como parte del pueblo y hace una gran fiesta, la Pascua, recordando cómo el pueblo de Dios había sido liberado de aquellas tierras de Egipto. Y dice la Escritura, y no se apartó, fue la convicción de Josías en cuanto a las Escrituras, lo que mantuvo al pueblo de Dios en pie durante 400 años de silencio, hasta la aparición de Juan el Bautista. Entonces, este rey trascendió por su pueblo, trascendió por sus familias y trascendió en nuevamente estar en comunión con nuestro Dios. Entonces tenemos que aprender nosotros de Josías. Tenemos que traer estas enseñanzas de Josías. A lo mejor no eres rey, a lo mejor no eres reina, pero sí tienes una familia a tu cargo, pero sí tienes la responsabilidad de traer provisión a casa, pero sí tienes el poder de decisión de alabar y honrar a Dios o alejarte de Él. Entonces, para terminar, tenemos algunas lecciones aprendidas que sobresaltar de esta hermosa enseñanza. Josías decidió correctamente. ¿Por qué decidió correctamente? Eligió a Dios y no eligió al pueblo. Podemos pensar, no se conmiseró tampoco. Él era muy joven. Recordemos que los eventos se registraron a los 8 años, a los 12 años y a los 18 años. Entonces él no dijo, ay, pobre de mí, ¿quién me va a ayudar? Ay, pobre de mí, la tarea es muy grande. O pobre de mí, ¿qué va a decir la gente? O pobre de mí, ¿lo haré bien o lo haré mal? No, por el contrario, él, si bien era inexperto, pero él tomó la mano de Dios para hacer las cosas que decía este libro, la Biblia, posiblemente lleno de muchas dudas. ¿Por qué? Porque él no había tenido el ejemplo de su padre. Si bien dice el padre David, pero era más un concepto sentimental sobre la comparación que había entre David y Josías. ¿Por qué? Porque David era conforme al corazón de Dios. Josías trajo sanidad a su pueblo. Entonces tenemos que pensar en esto. Las influencias y el entorno eran de idolatría. Lo que él podía ver desde su niñez, desde su corta edad, eran hombres alejados de Dios, pero él no se conmiseró. Él continuó con el propósito de Dios. Él continuó para salvar y restaurar a su pueblo. ¿Cuántos de nosotros estamos en ese círculo, permítame decirlo así, triste? Ay, nadie ve por mí. Ay, nadie me habla a mí. Ay, no sé qué hacer. Ay, lo hago, no lo hago. No, hermanos, tenemos a nuestro Dios y tenerlo a Él lo tenemos todo. Josías se levantó con poder. Josías se levantó con la mano de Dios y fue ese instrumento que Dios utilizó para que estas dos naciones, Israel y Judá,
pudiera nuevamente reunirse y hacer un gran banquete exaltando y alabando al Dios Altísimo. Otra de las cosas que aprendemos como lección aprendida de Josías es que hizo a un lado la desidia. ¿Cuántos hemos entrado en este punto? Mañana. Y fíjense lo delicado que es, porque muchos sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Muchas veces el médico nos dice, no comas esto y lo comemos. Muchas veces nos dicen, si lo vuelves a hacer, te va a pasar esto y aquello, y lo hacemos. Esto solamente lo quiero llevar a la desidia. A la desidia, que en su sentido estricto es dejar de hacer lo que tenemos que hacer y prolongarlo para después. ¿Cuántos proyectos están ahí? ¿Cuántas grandes ideas están en papel? Y saben, lo triste de esto es que se nos va la vida, se nos va nuestra juventud, se nos van nuestras fuerzas. A veces escucho, ay, pastor, yo quisiera dar esto, yo quisiera hacer esto. Hágalo si Dios ya lo puso en su corazón. No se detenga, hágalo en el nombre de nuestro Dios. Antes de seguir, yo te invito a que hagas una lista, yo la hice. ¿De cuántas cosas yo le he puesto el carácter de después? ¿A cuántas cosas yo le he puesto mañana? Y ahí está. Como le pusimos después y como le pusimos mañana, ¿cuándo se va a llevar a cabo? Pues después y mañana. No, hermanos. No. La desidia es una piedra en el camino que muchos de nosotros no logramos apartar. Por Josías, no, él sabía lo que tenía que hacer y lo hacía. Vemos grandes enseñanzas de este siervo de Dios. Otra de las lecciones aprendidas es que no se dejó intimidar. ¿Había enemigos? Claro. ¿Había gente mayor? Por supuesto. ¿Había ya un estilo de vida? Claro que sí, pero él no se dejó intimidar. Incluso vino un rey de Egipto, que fue el que le causó la muerte, pero él fue con su ejército y le dio frente. Él fue a la guerra. Si no le intimidó en su juventud, en su niñez, todo un pueblo idólatra, un enemigo tampoco le iba a intimidar. Entonces, muchas veces hay cosas que no hacemos por temor. ¿Cuántos miedosos hay en esta noche? Digan, yo no hago las cosas por temor. ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a decir? ¿Lo haré bien o lo haré mal? Hazlo. Hazlo. Y a medida que nosotros lo vamos practicando, es cuando nosotros lo vamos perfeccionando. Hace poco me decía un hermano, pastor, estoy compartiendo la palabra y se me olvida la cita, se me olvida la escritura. Y yo le dije, sigue adelante. No te preocupes, mira, ponte un posting, ponte ahí una ayuda, pero de esa manera aprendemos, hermanos. De esa manera recordamos. ¿Saben por qué? Porque un día lo vamos a necesitar. Él no tuvo temor en romper los viejos paradigmas y romper la idolatría de este pueblo. Otra de las cosas que aprendemos es que él regresó a lo básico. Si vemos esto que él hizo, ya lo había establecido el Señor con anterioridad. ¿Qué fue lo que hizo Josías? Simplemente lo hizo. Simplemente lo llevó a cabo. Es lo que usted y yo tenemos que hacer. Tenemos toda la palabra de Dios, tenemos toda la voluntad de Dios. Hay que hacerlo. Se acabó. No hay más teología aquí. Hay que hacerlo. Punto. Si Dios dice no robes, no robemos. Si Dios dice no lo tomes, no lo tomemos. Si Dios dice no te embriagues, no nos embriaguemos. Hay que hacerlo. Sencillo, aquí vemos cómo este rey regresó a lo básico, regresó a Jerusalén y reconstruyó esta ciudad. Qué gran proyecto, qué gran tarea, qué hombre de Dios. Y por si fuera poco, hizo un pacto con Dios. Entonces el caminar con Dios viene bendición y nos lleva a otra bendición y nos lleva a otra bendición. Porque de esta manera actúa nuestro Dios. Otra de las lecciones que aprendemos de Josías es que fue un líder que animó a otros a realizar lo mismo, poniéndose él
por ejemplo. A ver, lo voy a repetir porque esto es muy bonito. Fue un líder que animó a otros. Gloria a Dios, porque muchos somos buenos para mandar. Haz esto, habla así, construye así, camina así. Pero de Josías tenemos un ejemplo. Él lo hacía. Él lo hacía. Muchos sabemos qué hacer, ¿verdad? Incluso sabemos cómo hacerlo, pero no lo hacemos. Entonces no somos ejemplo. Otra de las cosas es que se involucró con el pueblo de Dios. Muchos tenemos que dejar el control remoto, hermanos, y oler a oveja. Oler a oveja. Un día se me dijo a mí, ¿quieres ministerio? Tienes que oler a oveja. ¿Dónde están tus chivas? Muchos tenemos que involucrarnos con la iglesia, muchos tenemos que meternos a la tarea, ensuciarnos las manos, llorar con los que lloran, dejar de dar por hecho las cosas, hermanos. A esto me refiero. Josías se involucró en la construcción, Josías se involucró con la fiesta, Josías se involucró cuando se derrumbaban aquellos ídolos de Baal. Josías estaba con el pueblo, vivía con el pueblo. Muchos damos por hecho las cosas. Yo soy cristiano, también mi hijo. ¿Quién asegura eso? Yo soy cristiano, pues también mi hija. No hay ninguna garantía. Tenemos que modelar al Señor y más a los miembros de nuestra familia más cercana. Soy cristiano y mi hijo también. Amén. Gloria a Dios. Dios bendijo su vida. Dios bendijo su reinado. Dios bendijo su ministerio de Josías. Qué hermoso, ¿verdad? Sencillo. Lo que tenían que hacer, lo hizo. Tú y yo sabemos qué hacer. El punto es, ¿lo hacemos? ¿O mañana? Después. ¿Sabes? Para muchos el camino aún es largo. Somos jóvenes, estamos fuertes. Pero para otros el camino cada vez es más corto. La pregunta es, ¿cómo terminamos? De Josías, un gran siervo de Dios, una bendición a nuestras vidas. De ti y de mí, ¿qué se escribirá? ¿De qué se hablará? Oremos en esta noche. Padre, gracias te damos por la vida de este siervo tuyo. La corta edad no fue impedimento. Los retos, Padre, que estaban delante de él fueron sobrepasados de bendición en bendición, Señor. Perdónanos, Padre amado, porque muchos somos decidiosos. Sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Sabemos que estamos mal y no hacemos pacto contigo, Señor. Padre, permítenos regresar a lo básico, así como Josías restableció su ciudad, restableció la adoración, restableció los pactos, restableció la comunión. Nunca es tarde, Padre, nunca es tarde para volvernos a ti, Señor. Permítenos, Padre, en esta noche ser como Josías, Padre. Aprender de él, Señor, no teniendo temor, Señor, sino siendo ejemplo, siendo valiente, Señor. Ayúdanos, Padre. Danos este espíritu que hubo en tu siervo Josías, Padre. Hay proyectos muchos. Hay tareas que hacer, demasiadas, Señor. Pero tú primero quieres y deseas trabajar con nosotros primero, Señor. Permítenos dar estos pasos de fe, Señor. Creerte, Padre amado, pero de la misma manera llevar una fe en acción. No una fe en papel, no una fe en proyectos, sino una fe en acción, Padre. Gracias te damos por estas bellas enseñanzas. Ha sido una semana, Padre, en donde hemos aprendido, donde hemos crecido. Ahora, Señor, ayúdanos a llevarlo a la práctica, Señor. Padre, buscamos tu dirección, buscamos tu protección y tu cuidado, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga y que tengan un bonito fin de semana.